A la Creu de la Conca o Cruz de Pinedo hemos venido esta fría mañana navideña para nuestra ruta de hoy, que ya os avanzamos que no será muy inhóspita. Una de tantas cruces que marcaban los límites de la ciudad de Valencia, aunque ni la cruz es original, sino una reproducción de 1995, ni su ubicación actual debe corresponder con la histórica, que debía estar varios kilómetros más al norte, pero tuvo que ser trasladada cuando se hizo el Plan Sur y se cambió la desembocadura del Turia. Un nombre el que recibe de la Conca, porque toda esta zona entre la antigua desembocadura del río Turia al norte, desaparecida y tapada por las grúas de la ampliación del puerto de Valencia, y los primeros pinos de las estribaciones de la dehesa del Saler al sur, recibía el nombre de la Conca, al tener forma cóncava o de concha, una denominación histórica incluso muy anterior a la actual de Pinedo. Enfilaremos para empezar sobre el carril bici del paseo marítimo, que se asienta sobre el antiguo ferrocarril del Saler, conocido oficialmente como de la Defensa Costa Sur, construido por el bando republicano durante la Guerra Civil del 36, para dotar de suministros al búnker o búnkeres del Saler, que debían defender la ciudad de Valencia de los bombardeos de los sublevados, y que luego veremos en detalle. Abandonado tras la contienda, terminó de ser totalmente destruido por la riada del 49. Por eso, este primer tramo del Paseo de Pinedo tiene un aspecto tan ferroviario, incluidos los espigones defensivos. Y más lo tenía antes de que se construyese el paseo, cuando lo único que quedaba de la vía férrea era un camino de arena junto al que se amontonaban los primitivos barracones de madera de los bares que ahora se han convertido en restaurantes, aunque mantienen su sabor. Una vez que sobrepasamos los últimos restaurantes, incluido el Tropical, donde luego hemos quedado para comer, el paseo marítimo y el carril bici se bifurcan en algunos tramos, lo que momentáneamente nos aleja del mar, pero no por eso el recorrido pierde interés. Entramos en la zona de transición entre Pinedo y el Saler, donde antes de que existiera el parque natural, entre cultivos agrícolas, se instalaron la pista de karts, el autocine y algunas míticas discotecas como Spook Factory. Un camino muy agradable y con frecuentes áreas de descanso muy bien acondicionadas. Superando el intenso tráfico matinal, entraremos en el Saler propiamente dicho, cuyo inicio está marcado por las dunas y el notable aumento de la vegetación arbolada. Aunque el navegador se empeña en llevarnos a la rotonda de la carretera general, despreciaremos sus indicaciones para enseñaros el Copón de Miaja, que así era conocido el búnker del Saler, construido por prisioneros del bando nacional durante la Guerra Civil al mando de este general republicano, para la defensa del puerto de Valencia y con forma de copa, aunque el camino que nos acerca a él no tiene salida. Recientes investigaciones han demostrado que la idea original era instalar en este y otro búnker gemelo del que quedan menos restos los dos cañones de 305 milímetros del acorazado Jaime I, hundido por causas desconocidas en la base naval de Cartagena, pero su enorme peso, casi 500 toneladas, y que no hayan sido encontrados aquí, sino en la playa de Canet,
Nos indican que nunca llegaron a ser artillados en los búnkers, que apenas contaron con nidos de ametralladoras y cañones de pequeño calibre. Aunque ahora está tapado, más recientemente aún, en 2019, y a consecuencia de su redescubrimiento por un fuerte temporal, se inició su proyecto de rehabilitación, de momento pospuesto a la espera de fondos y permisos, que consistió en la excavación subterránea por técnicos de patrimonio del Ayuntamiento de Valencia. Se destaparon pozos, pasadizos y largas galerías que ahora no son visitables, pero que os enseñaremos gracias a un vídeo que hemos tomado prestado de internet. Y se volvió a demostrar que carecía de la potente instalación eléctrica necesaria para artillar los grandes y pesados cañones del Jaime I. Nos volvemos a poner en marcha, que aún queda camino, y ahora no nos queda más remedio que atravesar la rotonda de la carretera general para volver a entrar en el parque natural y recuperar el carril bici. Penetramos en un área menos transitada y de mayor valor ecológico, aunque machacada por parkings y sucesivas urbanizaciones inconclusas, que en un par de kilómetros atravesando los bloques de apartamentos apercibidos de una demolición que nunca se llevará a cabo, nos acerca hasta el Hotel City Saler, con el paseo peatonal y el sistema dunar separándonos del mar. Esta infraestructura hotelera fue víctima de la anterior crisis, la financiera de 2009, cerrando en 2011 y en estos momentos se encuentra totalmente abandonada y echándose a perder, aunque es posible que el jardín exterior sea mantenido por los servicios municipales. Su mal aspecto exterior, conjugado con la dureza del clima por su cercanía al mar, nos hacen suponer que el interior estará aún en peores condiciones. Dejamos atrás
el lujoso hotel de 5 estrellas, de cuyo brillo y glamour queda bien poco, y pasando por los bungalows de la Casbah, ubicados en un lugar privilegiado, aunque el firme de sus accesos esté destrozado, a través de una pista de tierra de gran belleza natural y algún que otro charco de las pasadas lluvias, alcanzamos la Gola de Puchol, en la que no nos detendremos. Nos interesa más enseñaros el lago del Saler, aunque ahora, por esa tendencia de catalanizarlo todo, se le conoce como el Estany de Pujol. El camino debería seguir por su margen derecha, pero como la inundación nos lo impide, aprovecharemos para tomar unos bonitos planos de su extensión y de la variada fauna avícola que ha hecho de él su hogar, a pesar del intensivo uso humano que provoca su cercanía a la gran ciudad. Proyectado como centro de diversión para deportes acuáticos de las urbanizaciones que por suerte y buen criterio nunca se acabaron de desarrollar, ahora es un remanso de paz. Continuando por la pista de tierra y grava, una avenida copada por coches aparcados que no vamos a pasar por encima, sino a rodear, nos permite coger la vía mixta que nos adentra en el tramo más valioso del parque natural, del que apreciamos su flora y su silencio, por lo que lo recorreremos con la tranquilidad y la pausa que sin duda merece su contemplación. Tal vez no sea una zona tan inhóspita como solemos desear, pero aún así, al recorrerla hemos sentido un inmenso placer. Se nos termina la vía al llegar a los límites del campo de golf, así que no queda más opción que volver a la carretera general, aunque en este punto haremos un inciso. Algunos bestias pasan la inoportuna isleta por encima y por contra el navegador nos recomienda recorrer casi 2 kilómetros de ida y vuelta hasta la rotonda del Palmar, pero creemos que la mejor solución es girar por donde termina la mediana, lo que no está permitido, pero tampoco expresamente prohibido. Un punto peligroso que las autoridades deberían solucionar. Enseguida giraremos de nuevo a la izquierda para tomar el desvío del parador, siguiendo las indicaciones. Pero ¡oh, sorpresa! Nos encontramos con una valla y una garita de vigilancia. Sí, perdona, no se puede pasar, ¿no? Gracias. No tenemos otro remedio que dar la vuelta y tomar el camino de regreso por la carretera general. Nos hubiera gustado tomar unos planos del parador y el campo de golf aledaño, aunque para eso deberíamos haber llamado antes a la recepción y solicitado el preceptivo permiso. Mucho interés tiene también el tramo de vuelta por la carretera general, transitado por numerosos ciclistas que circulan por su amplia arcén. Pero se nos acaba el vídeo
Así que no se te olvide que no compramos ni vendemos nada. Solo queremos disfrutar y aprender. Si te ha gustado el recorrido, dale al like o suscríbete al canal y nos volveremos a ver muy pronto. Porque de lo contrario, el algoritmo de YouTube nos posiciona fatal.